yo como médico, que tengo unos cuantos años de médico, nunca pensé asistir a una barbaridad en salud pública tan grande como la que estamos viviendo. Quizás la gente común no toma dimensión de lo que está sucediendo todavía. Más allá de las muertes, ¿no? Del sufrimiento de las familias, no toma idea la población en general que yo venía pensando, hay una frase que se me ocurría, que es vieja, que cuando las ovejas no se vigilan aparece el lobo. Sí, claro. Y acá apareció el lobo. El lobo feroz. El lobo feroz. Porque en realidad esto es un atentado a la seguridad del ciudadano y sobre todo de su salud. Porque hubo alarmas, hubo inspecciones. La ANMAT cumplió. Vos sabés que yo siempre discuto vos sabés que he estado en cargos políticos. Sí, ¿no? sí. Y siempre discuto el rol del político en esos cargos, que es el más importante de todos, porque la gente cree que los que hacemos política institucional estamos ahí para mirar o para generar cosas que no se deben. Y en realidad la decisión política, cuando uno tiene que tomar decisiones políticas, es fundamental en el rol de un político institucional. Recuerdo muchas veces estar en ese rollo, y acá estaba claro, las documentaciones que se han presentado, más allá de que ahora van a decir que el kirchnerismo, que... El ANMAT del kirchnerismo escuché decir. El ANMAT es una de las instituciones, junto con la FDA de Estados Unidos, más prestigiosa y reconocida en el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque justamente pasaron gobiernos y nunca se modificó las características exclusivamente técnicas de ese instituto. ¿Por qué? Porque hacía la seguridad del ciudadano, no solamente en los medicamentos, en los equipamientos médicos, en los alimentos, ¿me entendés? O sea que todo lo que tiene que ver con nuestra incapacidad de poder saber qué estamos comiendo, tomando, lo verificaba el ANMAT. Yo recuerdo una anécdota, mirá, con el ANMAT. Cuando un laboratorio, yo estaba de presidente del INCUCAI de un laboratorio, vence su patente. Es uno de los laboratorios más importantes en una droga que se utiliza en el trasplante. Entonces aparecen a decirme que tenía que licitar. Yo abro la licitación y como había perdido la patente, aparece un laboratorio brasilero mucho más barato. Entonces yo tenía, por orden de las leyes que tiene la Argentina, al más barato. Se me vinieron todos los equipos de trasplante. Privado. Claro. Privado, ¿no? A decirme, no, porque eso es una porquería, porque le va a dar vómito, porque esto, bueno. Digo, mire muchachos, yo no entiendo nada. Yo voy a llamar al ANMAT que me mande un técnico para debatir con ustedes, porque ustedes me hablan de biodisponibilidad, bioequivalencia, y yo no soy médico para eso. ¿Sabés quién vino? Daniel Goya. Oh, El experto en bioequivalencia y hoy diputado nacional. Sí, sí. Daniel Goya, claro. Les pegó un paseo técnico, no político, técnico. Y cuando me voy con uno de los médicos que me dice, ¿estás en auto? No, te llevo. Me llevo una cochera frente al Ministerio de Salud de la Nación y estoy hablando en el 2004, 2005, ¿no? Y tenía un Toyota Camry. Y le digo, ahora te entiendo. No me subí nunca más al Toyota Camry ni me invitó. Creo que lo que tenemos que entender es que la decisión política que se tiene que tomar fuera de todo concepto. Y acá las alarmas estaban. La investigación que hizo la ANMAT y los documentos de la ANMAT muestran claramente que no podía haber seguido abierto ese laboratorio. Más allá de quién es el dueño del laboratorio y toda la estupidez. Porque acá hay dos culpables. El laboratorio, por su irresponsabilidad, y el Estado, a través de la ANMAT, por no haber clausurado inmediatamente a ese laboratorio y no que se hubieran saliendo partidas de fentanilo contaminadas. Lo demás, muchachos, es show para la girada. Así es. Doctor, una pregunta, porque en realidad la gente cuando se le menciona el fentanilo, automáticamente, y por algunas noticias que han venido dando vueltas en los últimos años, lo asocia con el mal uso del fentanilo,
como droga en los Estados Unidos y los estragos que está haciendo en México también y otros tantos países. Pero, ¿cuál es el uso del fentanilo real aquí en los distintos hospitales en la República Argentina? ¿Para qué sirve? Es un pseudoanalgesia. O sea, seda por un lado, analgesia por el otro. Si yo me tengo que poner, a ver, vamos a ser prácticos. Sí. Si yo me accidenté y me tienen que poner un respirador, nadie se banca el tubo. ¿Cómo hacer si estás despierto? Sí, claro. Entonces lo tenés que ponerle el fentanilo, adormecerlo al individuo para que pueda tragar el tubo. Si no, no sería imposible. Todos los pacientes que están hoy en terapias intensivas con respiradores están con fentanilo. Todos los preanestésicos muchas veces salen con fentanilo. Muchas pruebas de prácticas médicas, como colonosprotología, endoscopía, etcétera, se hacen con una sedación con fentanilo. Es una de las drogas muy usadas en la medicina, y sobre todo en la medicina crítica, ¿no? Así que está claro de que... Y el fentanilo no tiene nada que ver con el fentanilo de la droga, porque esos son drogas ilegales, que andás a ver si son fentanilo. Le dicen fentanilo, deben tenerlo, pero aparte deben tener otras cosas. Seguramente. El fentanilo es un producto farmacéutico y que tiene que cumplir con todas las reglas de la manufactura de farmacéutica, todos los principios de calidad que tienen que tener. Acá, por lo que uno ve, la Klebsiella y la otra no vinieron del aire, ¿eh? Eso vino de algún lado del laboratorio, eso está claro. Porque la gente decía, ¿cómo entró el bicho ahí adentro? No, el bicho vino por el agua, por el caño, por el polvo, por lo que fuera. O sea, si vos ves el informe del ANMAT, es que el ANMAT ponga en un documento que tiene, digamos, situaciones críticas de funcionamiento y enumera cada una de las situaciones críticas, pero es para clausurarlo inmediatamente. Lo que pasa es que el técnico que hace eso no puede clausurar. La clausura es una decisión política, es sanitaria y política. Si las dos están de acuerdo, vos tenés que cerrarlo. Y en este caso no hay división de clase, porque por lo que tengo entendido, este laboratorio le da tanto a hospitales públicos como a hospitales privados, e inclusive es uno de los mayores distribuidores, corríjame si me equivoco, también de suero fisiológico, Sí. Escuchaba el otro día. Mario, me están pidiendo de producción que hables al micrófono, porque si no, no sale la voz. Es que no miro para allá porque no veo nada. ¿Ya está acomodado? Solucionado. O sea, Bueno. en realidad es un laboratorio importante, seguramente, pero bueno, creo que esto terminó con la vida de ese laboratorio, ¿no? Esto no se recupera nadie de todo esto. Pero, digamos, yo me acordaba también en el año 92 la barbaridad que pasó en Francia, con las bolsas del SIDA contaminadas con hemofílicos. Juicio enorme, perdieron todo. Renunciaron ministros, presidentes, fue terrible, porque el Estado, que tenía que regular y controlar las bolsas que se estaban dando para las transfusiones de sangre de los pacientes hemofílicos y para el factor 8 hemofílico, no se controló y se infectó un montón de gente. Digo, entonces me parece que esto es una catástrofe, señores. Esto es como si hubieran caído un avión, que estaríamos todos hablando del avión que se cayó. Esto es una catástrofe en salud. Entonces, yo veo que se toma con absoluta ligereza lo que está pasando y se trata de mezclarlo con la política berreta. Y no es así. Acá hay documentos que están avalando que se tendría que haber clausurado ese lugar. No hay otra alternativa. Mario, yo lo veo desde el lado de lo jurídico siempre, ¿no es cierto? Va a ser vos sabés que va a ser un documento jurídico increíble. Más allá de las consecuencias hoy con el hecho desgraciado que ya sucedió. Cuando el organismo técnico, que es el ANMAT, dictamina que hay irregularidades que son peligrosas para seguir produciendo medicación, ¿cuál es el organismo del Estado, si es del Estado Nacional, si es del Estado, que tiene que tomar la decisión política? ¿Es la Secretaría de Salud? Si vos ves la documentación que hay por un lado una documentación técnica, Claro, eso que lo hacen los técnicos, donde recomiendan que las prácticas no pueden seguir. ¿Eso Después, a dónde se eleva? El ANMAT es eso, el INAME, que es un instituto dentro del ANMAT, que es el Instituto Nacional de Medicamentos. El INAME hace ese informe. Después va a su directora, y su directora hace una carta de alarma a la dirección del ANMAT.
el INAME, ahí está la carta de alarma que dice más o menos lo mismo que sus técnicos habían avalado. Por lo tanto, la decisión final la tenía la ANMAT, la dirección de la ANMAT. Ellos tendrían que haber ordenado la clausura inmediata. Y la ANMAT depende del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora Secretaría, me parece. Porque ya hoy... Me parece que es Secretaría. Siempre depende de Capital Humano, de la Petovelo. No, acordate que no se transformó en Secretaría, ¿no? Sigue siendo Ministerio de Salud. Sigue siendo Ministerio. Ahí está. Está clara, acá búsquenle todo lo que quieran, muchachos. Vayan para lo, cualquier lado quieren ir, pero... Lo que decís vos de la política berreta que estamos acostumbrados a escuchar, lamentablemente en los medios de comunicación, no toman la verdadera entidad de lo que... Esto es un delito contra la salud pública. Es un delito que está tipificado en el Código Penal. Es como si enveneno el agua. Y además es un delito agravado por funcionario público. Que se llamaron al silencio. Y que yo no leí en ningún lado que la justicia esté interviniendo en el asunto, ¿no es cierto? Y le consulto a los dos, porque son profesionales, y a vos también inclusive, Claudia, ¿no? Digo, recién usted, doctor Perrichón, tocaba el caso de los años 90 en Francia, que le costó hasta una presidencia, ¿no? ¿Piensan que en la Argentina se podría replicar algo semejante? Porque llevamos 96 muertos, ¿no? No, porque estamos en un país berreta. La política es muy berreta en este país. La política no tiene seriedad en este país. Y estoy hablando de todos, no estoy metiendo a todos en la bolsa. Yo no puedo entender esto. Mirá, ustedes saben que yo tuve un conflicto con el amigo Sandro. Sí. En la época de Ocaña, ministra de Salud. Bien. Eso fue una operación de prensa. Obvio. Se supo perfectamente. Obvio. Yo me llevé 2 cocardas puestas, más allá de la amargura, ¿no? La primer cocarda fue un editorial del diario Clarín. Que decía, pero la editorial a favor mío. Mirá. Decía, una mosca blanca en un mar de cenizas. Lo tengo el recorte de ese diario. Porque pondera que Vudú estaba investigado en ese momento y era vicepresidente y no renunciaba. Y había un tipo como Perichón que frente a su error había renunciado. Una mosca blanca en un mar de cenizas porque estaba el volcán en ese momento tirando cenizas por todos lados. Y la segunda fue una nota de La Nata que me hizo en el página 12, justamente diciendo que esta era la manera de actuar en un Estado democrático. Si un funcionario cometió un error, más allá de que fuera culpable o no, que eso se vería después, se tiene que ir. Y yo me fui. Claro, con profunda autocrítica. Yo me fui al hecho. me acuerdo... Quiero hacer una referencia a partir de a la eso, mañana siguiente. Si tenemos tiempo. Sí, que convengamos, Mario, que la misma que te cuestionó y demás, que vos te fuiste... A su vez fue la misma que después te puso en PAMI como director. Sí, bueno. Hay errores en la vida. Horrores. Viniendo de la hormiguita viajera que es... Pero yo creo que ese es el Ocaña. problema básico. Hay que entender de que no se puede seguir en ciertas áreas del gobierno, de cualquier gobierno, no se pueden tomar las cosas con la política partidaria, con la política berreta. Hay que empezar a ser mucho más serios. Mucho más serios. Estamos hablando de salud. Yo quiero agregar a lo que... pone en riesgo... A ver. Salud pública. No. Gente. Hay un tipo que en estos días se maravilló diciendo que llevó un carrión lleno de papeles para desregular todo el Estado. Sí. Bueno, muchachos, acá tenemos la prueba. ¿Qué vamos a esperar ahora? Porque uno puede desregular estupideces a veces que el Estado tiene y que es verdad. Y que tiene normas a veces superpuestas entre normas. Pero estudialo, no, te vayas con un carrión, con un montón de papelitos para ver si te aprueban un ministerio, no sé qué corno fue. Entonces, cuidado, hoy esto habla que el Estado argentino no está cuidando a sus ciudadanos. Tal cual. Y hoy apareció en la salud, mañana puede aparecer en otro lado. Bueno, ¿queremos este Estado? Yo no quiero este Estado. Tampoco quiero un Estado elefantiásico. Pero quiero un Estado que me cuide por lo menos. Doctora Acuña. Estamos de sintonía. acuerdo 100%, parece que escribiéramos el mismo libreto. No, en materia de responsabilidades
de los funcionarios públicos, lo que en la Argentina todavía no se entiende, que una cosa es la responsabilidad política. Ante un hecho de esta naturaleza tendría que haber renunciado el director del ANMAT y tendría que haber renunciado el ministro de Salud. Políticamente es responsable. Después vemos el tema penal, si va, si no va, pero en un país serio, políticamente hablando, saltan los funcionarios, pero renuncian, per se. Pero aparte te agrego algo, y vos sos abogado y lo sabés. Si yo me quedo, puedo cubrirme. No sé. Por eso te tenés que ir rápidamente, para evitar, porque hoy los expedientes los maneja el ministro de Salud, los expedientes los sigue manejando la directora del ANMAT. Sí, igualmente. Sí, todos van a ponerle los ojos, pero siempre algo puede pasar. Pero A mí me parece que los problemas a veces son humanos y no de los sistemas, ¿no? Porque yo como funcionario, vos lo que hiciste, renunciaste. Y un problema humano, vos tenés una responsabilidad que te da la sociedad para cuidar a la sociedad. Y resulta ser que esa responsabilidad, evidentemente por el resultado, no se cumplió, y vos te quedás en el cargo. Es una cosa espantosa. ahora, a mí hay algo que me preocupa y me duele muchísimo. Cualquiera fuese el país que uno tome como ejemplo, el Estado siempre está como organismo regulador. Mejor, regular, peor, pero está regulando. Cuando aparece un presidente que dice yo soy el topo que vengo a destruir el Estado desde adentro, creo que después de eso la consecuencia es esto. Totalmente. Porque no podés desregular todo. Es más, creo que lo escuché a Duhovne diciendo, bueno, si no funciona bien lo desarmamos al ANMAT. Y mientras tanto, mi pregunta es ¿quién regula? Porque la ley está, ¿verdad, doctora Acuña? Por supuesto. Tal por cual. supuesto. Aparte otra cosa, vos hasta podés dejar el organismo, pero si lo desfinanciás tampoco funciona. Claro. Así que lo que está pasando en la Argentina, vuelvo a repetir, coincido 100% con el doctor, lo que está pasando en la Argentina, el pueblo no se da cuenta que cuando vos desfinanciás el Estado pasan todas estas cosas. Van a empezar los problemas también de los accidentes en la ruta, porque no arreglan la ruta. Van a empezar también los problemas que nos vamos a quedar sin ciencia y sin tecnología, y que vamos a tener que importar todo. Todos esos problemas tienen que ver con que se privilegia el Excel de la finanza pública por sobre lo que un país y un Estado y un gobierno tienen que hacer en beneficio de su población. El otro día vi una imagen que para mí simboliza un poco esto que después voy a tratar de explicarnos, pero lo que está pasando en la República Argentina. Una señora jubilada que no le alcanza el sueldo porque o come o compra los remedios, comiendo en un comedor popular, defendiendo a Milei porque ella quería que no se tocara el déficit del Estado. ¿Desde cuándo el déficit del Estado es algo tan técnico? Es una preocupación del pueblo argentino. Hay cosas que realmente uno las escucha y digo, ¿cómo fue que la sociedad llegó a pensar en el déficit fiscal y no se da cuenta que están ocurriendo este tipo de cosas? Miren, yo tengo una teoría, esto no viene de acá, ¿eh? No. Esto es internacional, Claro. Estos son los reales poderes del mundo que están actuando sobre los países, En vías de desarrollo. no solamente en vías de Sí, desarrollo. nosotros también. A ver, hoy hay tres polos, que son los países que marcan el rumbo del mundo. China por un lado, Rusia por el otro y Estados Unidos por el otro. Se juntaron ayer. Y a mí me preocupa mucho eso. Y te voy a explicar por qué me preocupa. Esto lo vengo repitiendo y es un debate, pero que los argentinos estamos tan lejos de debatir algo así. Los dos países hoy más importantes del mundo, sin duda alguna, son China y Rusia. Y en un tercer escalón, y bastante abajo, está Estados Unidos. Dos países totalitarios. Y un Políticamente sí. Técnicamente podríamos decir. No, económicamente se han capitalizado, claro, pero claro, políticamente Rusia, claro. siguen siendo... es el debate. Es el debate. El debate Y eso es lo que ¿cómo puede ocultan. un país como Rusia y China, siendo unas sociedades totalitarias viniendo del comunismo, haber aprendido que el capitalismo tenía algunas cosas interesantes para poder crecer, pero sin perder la mirada de esas viejas historias soviéticas? De las regulaciones. Y el país demócrata por excelencia se está cayendo a pedazos, muchachos.
Esto es para debatir en el mundo. La Argentina tendría que estar debatiendo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con las democracias? ¿Qué pasa con las democracias? ¿Qué pasa? Entonces, pero nos seguimos discutiendo estupideces en este país. Y tenemos, yo creo que yo lo escribí el otro día en el Facebook, no sé si alguno lo leyó. La búsqueda del poder del mundo es quebrar a las sociedades con el boludismo. Sí, claro. Nos hacen boludismos permanentes y quiebran las sociedades. Hoy Argentina está quebrada, por eso esa mujer dice eso. Quebraron a la sociedad. Yo viví en una sociedad comunitaria, en una sociedad solidaria, en una sociedad que cometió errores como todos. Yo vengo diciendo, el amor vence al odio, fue mi maestro en la vida. Hoy el odio venció al amor. En la coyuntura sí, seamos Bueno, optimistas. discursivo. Seamos optimistas. No. Una cosa, en otra radio dije, Sí. la gente prefiere irse de compra al shopping antes de saber quién es Favaloro. Claro. Y ese problema de la banalidad y de la trivialidad es lo que de alguna manera se fomenta desde las grandes comunicaciones sociales, hoy con las redes sociales, y ni hablar con los medios de comunicación entregados al poder económico. Así que lo que dice, parece que nos escribiéramos juntos con el Y se doctor, ve, que además. estuviésemos... Favaloro, yo tuve un tiempo en el Sanatorio Güemes, en el viejo Sanatorio Güemes, cuando Favaloro ¿De Lugones? ¿No es el Güemes? Ahora, no. Ahora es de Lugones. En del esa actual época, ministro de Salud. en esa época no era de Lugones. Y vos sabés que por orden del viejo Favaloro, Bueno, dato al pie. los Sí, residentes, yo iba a un laboratorio de inmunogenética que estaba abajo, y el alemán, que era el médico que me enseñó muchas de estas cosas, era amigo personal de Favaloro. Entonces, todos los días, a las 7 de la tarde, por el costadito del sanatorio, el sanatorio está en Córdoba y Acuña de Figueroa, enfrente había un bar que se llamaba Los Gallegos. Tenían obligación los residentes del viejo, junto con los del alemán que estaba yo y otros más, de reunirnos a escuchar el debate que tenían ellos dos. Claro. Era maravilla. obligatorio. Y ahí aprendí y escuché al viejo Favaloro decir y recomendar un libro. Léanlo, muchachos. Pasión. Pasión de una Argentina. ¿Cómo se llamaba este? Marechal, no. Historia de una pasión argentina. El preámbulo de ese libro, la introducción de ese libro, es una descripción actual de lo que hoy está pasando en la Argentina. Doctor, recién usted dijo una palabra clave que me gustaría que lo tratemos entre todos porque me parece que es fundamental y está ocurriendo en estos tiempos, es parte de las marchas que se viven semana a semana. Habló recién de los residentes y siguiendo el caso del Garraham, me encuentro con que han tocado todas las residencias. Sí. En términos generales, con la importancia, me gustaría que le pudiera contar a la gente cuál es la importancia en la formación de un médico de poder acceder a una residencia. Mira, el médico y los médicos aprendemos de dos lugares. De nuestras residencias en los hospitales públicos generalmente o en las instituciones privadas hoy en día. ¿Por qué? Porque la verdad, y yo aprendí mi primer trabajo fue en el hospital ferroviario, en el viejo hospital ferroviario. Claro. Y yo aprendí de mi cava de enfermería. Ajá, claro. Porque en realidad, a mí me preguntaron una vez, ¿qué sentís cuando te recibí de médico? Y yo le explicaba que yo sentí que, ¿vieron en esos viejos bares donde los sanguchitos de miga se ponían en una campana de vidrio para que no se hiciera la humedad? Bueno, sí. Yo viví ahí adentro y de pronto me pegaron un martillazo y me recibí de médico. Y tenía que salir a aprender. Claro. Aprender cómo tratar a un paciente, aprender un montón de cosas que la facultad no me enseñaba. Entonces yo aprendí con mi cava de enfermera, Celia, en el 5º piso del hospital ferroviario, y con mi residencia, porque ahí empezás a tener todo. Eduardo Mallea. Este libro la introducción del libro es espectacular. Entonces me parece que quitar las residencias, hacerlas becario, ¿qué es el becario? No entiendo. ¿Me entendés? Entonces me parece que eso es otra barbaridad. Pero eso tiene que ver con lo mismo. Con las desregulaciones. Sí, claro. Desregulemos todo. Total, somos todos serios. No, somos todos, los ciudadanos no somos serios. Estamos mezclados entre serios y delincuentes. Por lo tanto, si yo dejo al arbitrio
de una sociedad que se controle a sí mismo, insisto, a la oveja la va a vigilar el lobo y va a aparecer el lobo. Doctor Acuña, frente a esta desregulación permanente por la cual estamos atravesando, ¿podemos decir que todavía estamos en una institución democrática o estamos más pisando una autocracia? Bueno, en Digo en realidad... términos generales, pero a mí me gusta preguntar. Usted sabe que a mí me gusta preguntar. Sí, en realidad... Soy incisivo. En realidad eso es encasillar la coyuntura. ¿Viste? No me gusta. Yo entiendo que hay mucho de zócalo siempre en todo lo lo que se habla, pero me parece que el debate es más profundo. Es más profundo que eso. Sí, es más profundo. Si es un ególatra el presidente, si no es un ególatra. Yo comparto con el doctor de lo que se tiene que hablar son de políticas públicas. Igual que cuando hablamos si el candidato es Juancito, es Pedrito, ¿viste? Y la rosca, y cuándo viene, y hasta la última hora, quién va, quién no va. ¿Y la gente cuándo? En realidad, cuando, por ejemplo, el otro día miraba una entrevista en un programa en Infobae a Mayans, y le preguntaban a Mayán cuál era la propuesta del peronismo para esta elección. Y Mayán le explicaba sobre políticas públicas, que estamos en contra de que se desfinancie la universidad pública, que estamos en contra de que se siga con la deuda, acrecentando la deuda pública extranjera, estamos en contra, bueno... ¿Y cuál era la propuesta? Le preguntaban. No entendían que la elección era para legisladores, porque somos oposición, el peronismo oposición, y la propuesta tiene que ser opositora. Esa es la propuesta. El día que sea la elección para cargo ejecutivo, la propuesta tendrá que ser otra. Pero por ahora lo que contestaba ya Mayans era brillante. No había forma de que lo entendieran. Y tiene que ser Máximo Kirchner el candidato. Eso es desvirtuar la política pública y llevarla al terreno de la banalidad. Y esto es lo que constantemente se promueve. Y lo que hay que terminar, yo digo de acá, de este medio, hay que profundizar sobre otras cuestiones que hacen a la cosa pública y que hace al bienestar en definitiva de todos los habitantes de la Argentina, como por ejemplo tener el control en un laboratorio que hace medicamentos que van a las UTI y que la gente que está en la UTI es la que más necesita que ese medicamento esté controlado. Y saber también que esto es un negocio. Totalmente. Claro. No podemos escaparnos del capitalismo. No, yo no digo que no. No nos podemos escapar, por más que no nos guste la pecera, no la elegimos para nadar. Claro, y nadamos en eso. Qué buen dicho. Claro. 12:30 en toda la República Argentina. Claudia, si te parece bien, nos vamos a una